Hoy día vamos a ver los parámetros de la línea de transmisión. Estos parámetros son 4. Ellos son la resistencia serie, la inductancia serie, la capacitancia en derivación y la conductancia en derivación. La resistencia en serie está relacionada con las pérdidas óhmicas por efecto Joule y al cuadrado por R, donde R es la resistencia del conductor. E I al cuadrado vienen a ser las pérdidas de potencia activa en la línea de transmisión. La impedancia serie incluye la resistencia y la reactancia inductiva. Esta impedancia serie origina las caídas de tensión o las caídas de voltaje en serie a lo largo de toda la línea. La capacitancia en derivación da lugar a las corrientes de carga de la línea, debido al efecto capacitivo de la línea. Y la conductancia en derivación está relacionada con las pérdidas voltaje al cuadrado por la conductancia de la línea. Esta conductancia representa la resistencia frente a las corrientes de fuga entre los conductores y entre los conductores y tierra. En realidad vamos a ver más adelante que se suele despreciar este valor de conductancia en líneas aéreas. Ya habíamos visto el circuito trifásico. Aquí tenemos el lado del generador, el lado del transformador, a continuación la línea de transmisión y finalmente en este extremo derecho la carga. Como vemos, la línea de transmisión está representada por una resistencia, una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva. Para el caso de un circuito monofásico, aquí tenemos la representación de la línea de transmisión. Este es el circuito pi, que representa una línea de transmisión. En diagrama unifilar, esta es la línea de transmisión, pero su circuito en realidad viene a ser este circuito que tenemos aquí en la parte superior. Este es el circuito que se muestra para la línea de transmisión. La línea de transmisión tiene resistencia, tiene inductancia, que da lugar a una reactancia de tipo inductiva. Esta resistencia en serie con la inductancia constituyen la impedancia serie de la línea, y esta impedancia es la responsable de la caída de voltaje a lo largo de toda la línea. Y además también tenemos el valor de la capacitancia de la línea. Todos estos valores se van a calcular. Existen expresiones para poder calcular cada uno de estos valores. Disculpen. Y estos valores dependen de la configuración de la línea. Es decir, de la distancia entre conductores, del número de conductores por fase. Aquí tenemos los 4 parámetros. Tenemos la resistencia, la reactancia inductiva, la conductancia y la susceptancia capacitiva.
La resistencia y la reactancia inductiva son parámetros en serie de la línea, forman la impedancia serie de la línea. La conductancia con la susceptancia capacitiva forman la admitancia en derivación. Disculpen. Aquí tenemos entonces la impedancia serie de la línea y aquí la admitancia en derivación de la línea. Veamos el primer parámetro, resistencia. La resistencia del conductor depende del material del conductor, depende del área de la sección transversal del conductor y depende de la longitud del conductor. El valor de la resistencia de una línea de transmisión se calcula para cada fase y va a depender del tipo de conductor. En este caso tenemos un conductor tipo ACSR. Este conductor tiene hilos de acero en el centro e hilos de aluminio alrededor, ubicados en capas. La resistencia se calcula con esta expresión. La resistencia en corriente directa o en corriente continua es igual a la resistividad multiplicado por la longitud del conductor y dividido entre el área transversal del conductor. Esta resistividad del conductor se determina a una temperatura T. Si varía el valor de la temperatura ambiente o de la temperatura de trabajo, entonces también varía el valor de la resistividad. Y al variar el valor de la resistividad, también va a variar el valor de la resistencia del conductor. Esta fórmula permite calcular el valor de la resistencia en corriente continua o corriente directa. Para línea de transmisión, la sección transversal del conductor se expresa en unidades de circular mil. Vamos a ver luego una tabla con estas especificaciones. La resistividad del conductor depende del material del conductor. Vamos a ver esta siguiente tabla en donde tenemos valores de resistividad de acuerdo al material del conductor. En esta primera columna tenemos el material y tenemos el cobre, aquí el aluminio y aquí otros materiales. Podemos visualizar en esta columna los valores de resistividad a una temperatura de 20 grados. Disculpen un momento.
Continuamos, disculpen. En esta columna tenemos los materiales. En esta columna el valor de la resistividad para una temperatura de 20 grados. Si tenemos una temperatura de operación diferente, habría que recalcular este valor de resistividad para la nueva temperatura. Y en esta columna la constante de temperatura que me permite calcular el valor de la resistividad para diferentes valores de temperatura. Aquí tenemos dos columnas que me muestran valores de resistividad en diferentes unidades. Aquí en ohmios por metro. Este valor es 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Y así sucesivamente para cada uno de los valores. En esta columna tenemos ohmios circular 1000, que es la unidad que se utiliza en línea de transmisión. Ohmios circular 1000 sobre pie. El valor de la resistividad será de 10.37 ohmios circular 1000 sobre pie. Podemos visualizar que entre el cobre y el aluminio, el cobre tiene menor resistividad y con ello menor resistencia también. Pero ya habíamos visto las características que tiene el aluminio para línea de transmisión y debido a ello es que se utiliza mayormente el aluminio en lugar del cobre para el caso de líneas de transmisión. Aquí también podemos visualizar que la plata tiene menor resistividad incluso que el cobre. Es decir, la plata es mejor conductor que el cobre, pero es un metal muy caro. En lugar de ello, obviamente, se utiliza el cobre y el aluminio. El valor de la resistencia en los conductores depende de estos cuatro factores: la disposición en espiral, ya habíamos visto que el conductor está formado por capas con hilos que están arrollándose en la capa y este arrollamiento forma espiral en los conductores, es decir, la capa o la superficie de la capa no es una superficie lisa, sino que es una superficie con bordes debido a los hilos conductores y debido al arrollamiento que tiene. Y debido al arrollamiento que tiene forma espiral. Las capas son arrolladas en uno u otro sentido con la finalidad de evitar que frente a un corte del conductor los hilos no se desordenen. La resistencia del conductor también varía con la temperatura. La temperatura hace variar el valor de la resistividad del conductor y al variar la resistividad, varía también la resistencia. La resistencia también varía con la frecuencia del sistema. Esto debido al efecto piel. En corriente continua, la distribución de la corriente se realiza uniformemente. Esta es una sección del conductor, un corte transversal del conductor, y podemos visualizar que hay uniformidad en toda el área del conductor. Es decir, la corriente se distribuye de forma uniforme en todo el conductor. En corriente alterna no sucede eso. Debido a la frecuencia, la corriente tiende a agruparse o acercarse más a la superficie del conductor. Este color sombreado o oscuro cerca de la superficie del conductor me indica que las líneas de corriente
están más agrupadas cerca de la superficie del conductor en comparación con el centro. Entonces, en corriente alterna se da este efecto llamado efecto pelicular o efecto skin, o también llamado efecto piel. Esto hace que la resistencia del conductor también aumente en corriente alterna. Un mismo conductor con las mismas características, el mismo diámetro, la misma longitud y el mismo material, tiene una resistencia diferente en corriente continua y en corriente alterna, siendo mayor la resistencia en corriente alterna debido a este efecto pelicular. Por lo tanto, la resistencia del conductor también va a variar con el valor de la frecuencia debido al efecto piel o efecto pelicular. Y por último, la resistencia del conductor también varía debido a la magnitud de la corriente. Esto para conductores magnéticos, sobre todo los conductores ACSR que tienen hilos de acero en el centro, o incluso para los cables de guarda que también están hechos de acero. Esta expresión permite calcular el valor de la resistividad para una nueva temperatura. La resistividad a la temperatura 2 va a ser igual a la resistividad a la temperatura 1, que multiplica a la temperatura 2 más la constante T que la encontramos en tablas, dividido entre la temperatura 1 más nuevamente la constante T. La temperatura 1 es la temperatura inicial. Podemos considerar esta temperatura 1 a 20 grados, que son los valores que tenemos en tabla, y la temperatura 2 sería el nuevo valor de temperatura. Aquí tenemos los valores de resistividad a 20 grados, entonces este sería el valor de la temperatura 1, 20 grados. Y aquí tenemos el valor de la constante T. En función a estos datos se puede calcular el valor de la nueva resistividad para una temperatura cualquiera. Puede ser, por ejemplo, una temperatura de operación de 50 grados centígrados, o 90 grados, o 80 grados, dependiendo de las condiciones de trabajo. Los valores entonces de resistividad a la temperatura 1, la temperatura 1 y la constante T los obtenemos de tabla. Y aquí reemplazaríamos el valor de la temperatura de operación. Con ello se calcula el nuevo valor de la resistividad. Y con ese valor de la resistividad se calcula la nueva resistencia para esta nueva temperatura. La resistencia en corriente alterna se calcula en función a las pérdidas de potencia activa. La resistencia está relacionada directamente con las pérdidas de potencia activa en la línea de transmisión. Aquí aparece con el nombre de potencia real, pero se refiere a la potencia activa en unidades de watts. Veamos ahora el uso de las tablas de conductores para el cálculo de la resistencia. Aquí tenemos dos tablas, la tabla A.3, donde encontramos las características de los conductores de cobre,
Y en la siguiente página tenemos la tabla A4, en donde se encuentran las características de los conductores de aluminio. En esta primera columna tenemos el área del conductor en circular 1000. Cada uno es un conductor diferente. Entonces aquí tenemos un conductor de 1.000.000 de circular 1000, 900.000 circular 1000, 800.000 circular 1000. Vuelvo a reiterar, este es el área del conductor en unidades de circular 1000. En la tercera columna tenemos el número de hilos de este conductor o de cada conductor. En este caso, este grupo de 4 coinciden, todos ellos tienen 37 hilos. El número de hilos se refiere en la figura a los hilos que forman el conductor en capas. A continuación tenemos el diámetro individual de cada hilo en unidades de pulgadas. Entonces, son 37 hilos y cada hilo tiene este valor de diámetro en pulgadas. Como podemos ver, son diferentes valores para cada conductor. Cada fila es un conductor diferente. En la siguiente columna tenemos el diámetro exterior del conductor, es decir, de todo el conductor. Nuevamente las unidades son pulgadas. Este primer conductor, que tiene un área de 1.000.000 de circular 1000, tiene un diámetro exterior de 1.151 pulgadas. Conforme disminuye el área, disminuye también el diámetro exterior del conductor. Este último conductor de este grupo de 4, de 750.000 circular 1000, tiene un diámetro exterior de 0.997 pulgadas. Conforme disminuye el área del conductor, también disminuye el diámetro exterior del conductor. En la siguiente columna tenemos el valor de la fuerza de tracción que puede soportar el conductor. Esto para efectos de los trabajos de instalación del conductor y de templado del conductor. En la siguiente columna tenemos el peso del conductor en libras por milla. Conforme disminuye el área del conductor, también disminuye el peso del conductor. Disminuye el área, disminuye el diámetro y obviamente el peso del conductor también disminuye. En la siguiente columna tenemos la capacidad de corriente que puede transportar cada uno de estos conductores. Este primer conductor puede transportar hasta 1.300 amperios y conforme disminuye el área, va disminuyendo el valor de la corriente que puede transportar cada conductor. Como sabemos, el valor de la corriente es proporcional al área del conductor. Mientras mayor es el área del conductor, mayor corriente se puede transportar a través de este conductor. En la siguiente columna tenemos el radio medio geométrico en unidades de pies. Este valor se va a utilizar para el cálculo de inductancia. A continuación tenemos las columnas de la resistencia de los conductores. Tenemos dos columnas para las temperaturas de 25 grados y 50 grados. Y además tenemos valores de resistencia para corriente directa, para una frecuencia de 25 Hz, 50 Hz y 60 Hz.
Podemos comparar los valores de resistencia y ver la variación, por ejemplo, para diferentes frecuencias. Este es el valor de la resistencia en corriente directa. (0.0585 ohmios por milla es la unidad. Este valor de resistencia es en corriente directa. Para 50 Hz de frecuencia, el valor de la resistencia aumenta a 0.620. Y si la frecuencia aumenta de 50 a 60, el valor de la resistencia también aumenta a 0.0634. Como podemos ver, el valor de la resistencia no se mantiene constante, tiene un valor en corriente directa que va aumentando de acuerdo al valor de la frecuencia. Todo esto para una temperatura de 25 grados. Si el valor de la temperatura de trabajo de la línea de transmisión aumenta a 50, los valores de resistencia también van a aumentar. Si comparamos el valor de la resistencia a 25 grados y a 50 Hz con el valor de la resistencia a 50 grados y a 50 Hz para una misma frecuencia, los valores de resistencia son diferentes. Para una temperatura de 25 grados, 0.0620; para una temperatura de 50, 0.0672. Si se necesitara el valor de resistencia para una temperatura diferente, por ejemplo 75 grados o 80 grados, tendría que calcularse mediante las fórmulas que hemos visto el valor de la resistividad para esa temperatura y con esa resistividad calcular el valor de la resistencia para la nueva temperatura. En la mayoría de los casos vamos a trabajar con estas tablas para el cálculo de la resistencia. Se va a especificar el valor de la temperatura, la frecuencia con la que trabajamos generalmente es 60 Hz, salvo que se especifique utilizar un valor de 50. En la mayoría de los casos vamos a utilizar una frecuencia de 60 Hz. Para la tabla A4 tenemos las características del conductor de aluminio. Esta tabla es para el conductor tipo ACSR, conductor de aluminio con hilos de acero. En la primera columna tenemos el nombre del conductor. En la siguiente columna tenemos el área del conductor en circular 1000. Para el caso del área están ordenadas de mayor a menor. En
En la siguiente columna tenemos las características de los hilos de aluminio. Por ejemplo, para este último conductor de este grupo de 5, tiene 84 hilos de aluminio distribuidos en 4 capas y cada diámetro de hilo tiene 0.1456 pulgadas. A continuación tenemos las características de los hilos de acero. Tomando como referencia este último conductor, tiene 19 hilos de acero y cada hilo tiene un diámetro de 0.0874 pulgadas. Entonces tenemos aquí en la parte superior las características de los hilos de aluminio y de los hilos de acero de este conductor. A continuación tenemos el diámetro exterior de todo el conductor. Este diámetro exterior obviamente incluye tanto a los hilos de aluminio como a los hilos de acero. Este valor de diámetro está dado en pulgadas. Para este último conductor, el diámetro será de 1.602 pulgadas. A continuación tenemos una columna en donde me muestra el equivalente para un conductor de cobre. En la siguiente columna tenemos el valor de la tracción que puede soportar cada conductor en libras. En la siguiente columna el peso de cada conductor en libras por milla. A continuación tenemos el radio medio geométrico de cada conductor en unidades de pies. Este valor se va a utilizar para el cálculo de inductancia. Y en esta columna tenemos el valor de la corriente que puede transportar cada conductor. A continuación tenemos los valores de resistencia. Cada fila es un conductor diferente. Y similar a la tabla anterior, tenemos los valores de resistencia para 25 grados y para 50 grados. Y en cada una de estas temperaturas, el valor de la resistencia en corriente continua o corriente directa, el valor de la resistencia a 25 Hz, a 50 Hz y a 60 Hz. En cuanto a los valores de resistencia, podemos visualizar que la variación es en los últimos decimales. Por ejemplo, aquí es 0.0587, a 25 Hz es 0.0588, la variación es solamente en el último decimal. A 50 Hz es 0.0590, solamente hay una variación en el cuarto decimal. Y a 60 Hz es 0.0591. La variación es pequeña, solamente se nota o se aprecia en el último decimal. Cuando los conductores son más pequeños, en el caso de los últimos conductores de la tabla, solamente se muestran 3 decimales, por lo tanto la variación ya no es notoria. Si vemos la resistencia en corriente directa, 0.168, para una frecuencia de 25 Hz es el mismo valor. Para una frecuencia de 50 Hz y 60 Hz se muestra el mismo valor. Como hemos visto en los primeros valores de resistencia, la variación es en el último decimal. Como aquí tenemos solo 3 decimales, la variación ya no se muestra. Sí existe variación, pero esa variación es pequeña y ya no se aprecia aquí, en estos últimos conductores de menor diámetro. Por lo tanto, aquí aparece lo mismo que en corriente directa, es decir, en estas columnas en donde no aparece valor de resistencia, se va a tomar el mismo valor que tenemos en la columna de corriente directa.
ya que como podemos visualizar aquí, los valores son los mismos, debido a que la variación es muy pequeña. Y lo mismo se aplica para esta columna. En estas columnas donde no tengo valores de resistencia, aquí me indica tomar el mismo valor de la columna en corriente directa, es decir, tomar estos valores que tenemos en esta columna. Veamos un ejemplo de cálculo. Suponiendo que estamos trabajando con un conductor específicamente, seleccionamos uno. Vamos a trabajar, por ejemplo, con este conductor. En los cálculos vamos a necesitar el diámetro exterior de este conductor. Para este caso sería 1.545 y las unidades están en el encabezado de la tabla. Pulgadas. Vamos a utilizar también el radio medio geométrico. Para este caso sería 0.052 pies. Para el caso de la resistencia, podemos trabajar con cualquiera de las dos temperaturas. Vamos a elegir esta, temperatura de 25 grados para una frecuencia de 60 Hz. El valor de la resistencia sería 0.591 ohmios por milla. Esta resistencia es para cada fase, es por conductor, por eso se especifica aquí, ohmios por conductor y por cada milla de longitud. Suponiendo que tenemos un conductor, un sistema trifásico, en donde la línea de transmisión tiene una longitud vamos a suponer una longitud de 120 millas. Esta longitud, obviamente, es desde el inicio de la línea hasta el final de la línea de transmisión. Y la longitud es de 120 millas. Y aquí tenemos los datos de este conductor. Para una temperatura de 25 grados y una frecuencia de 60 Hz, el valor de la resistencia es de 0.0591 ohmios por milla.
El valor que estoy tomando de tablas 0.0591 y las unidades las tenemos aquí en la parte superior, ohmios por milla. La resistencia total del conductor se determinará calculando el valor de la resistencia unitaria en ohmios por milla multiplicada por la longitud del conductor, que en este caso tiene las mismas unidades, por lo tanto la multiplicación es directa. La resistencia total será igual a la multiplicación del valor de la resistencia unitaria multiplicado por la longitud de la línea de transmisión. En este caso sería 7.092 ohmios la resistencia del conductor. Las unidades de la resistencia unitaria, es decir, la resistencia que tenemos en tablas, siempre va a tener como unidades ohmios por milla. ¿Qué pasa si la longitud no está en millas, sino en kilómetros? Veamos un ejemplo. Veamos un segundo ejemplo en donde la longitud ya no está en millas, sino está en kilómetros. Vamos a trabajar ahora con este conductor. Para este conductor vamos a trabajar con la temperatura de 50 grados y una frecuencia de 60 Hz. El valor de la resistencia para este caso sería 0.0851 ohmios por milla. Voy a tomar ese dato y vamos a suponer que tenemos una longitud de 320 kilómetros. El valor de la resistencia unitaria es en ohmios por milla. El valor de la longitud de la línea es en kilómetros. Tenemos que encontrar la equivalencia de millas a kilómetros para poder realizar la multiplicación. En este caso podemos convertir estos 320 kilómetros a millas. Tenemos la equivalencia, una milla, 1.6093 kilómetros, o podemos directamente transformar los 320 kilómetros a millas y realizamos la multiplicación de forma directa. Una vez convertido la longitud a kilómetros,
o de kilómetros a millas, entonces ya podemos realizar nuevamente el cálculo y obtener el valor de la resistencia total de la línea. Para este caso, y este sería el valor de la resistencia del conductor, 16,92. De esa manera es como calculo el valor de la resistencia del conductor utilizando las tablas. Cuando tenemos conductores en haz, como en este caso, son dos conductores por fase, se va a considerar entonces el doble de área de uno de los conductores. Generalmente tengo el dato del conductor, y para ambos casos es el mismo conductor, y tengo dos conductores por fase, y en cada fase voy a tener la misma disposición, es decir, también dos conductores por fase, y las características de todos los conductores son iguales para todas las fases. Suponiendo que tengo el dato de uno de los conductores y quiero calcular la resistencia de toda la fase, el cálculo que hemos visto es considerando un solo conductor por fase. Cuando tengo dos conductores por fase, entonces hay que incluir ese factor dentro del cálculo. Veamos un tercer ejemplo para ese caso. Vamos a trabajar con este conductor elegido al azar para una temperatura de 50 grados y una resistencia de 60 Hz. Entonces este sería el valor de la resistencia con el que vamos a trabajar, 0,1601 ohmios por milla. Cero punto 1601 ohmios por milla. Vamos a considerar una longitud de 350 kilómetros. Y como característica, dos conductores por fase. ¿Cómo calculo el valor de la resistencia de cada fase? Ese valor debemos llevarlo a millas. $350 kilómetros en unidades de milla, 217,48.
Pero que falta incluir aquí que son dos conductores por fase. Si son dos conductores por fase, yo estoy haciendo el cálculo para un solo conductor. Si son dos conductores por fase, entonces el área total de la fase es el doble de uno de los conductores. Si el área de un conductor aumenta al doble, el valor de la resistencia disminuye a la mitad. Por fórmula, si aumenta el área, la resistencia disminuye. Por lo tanto, considerando que son dos conductores por fase, la resistencia total va a disminuir a la mitad. Debo incluir entonces el factor 1/2 para reducir el valor de la resistencia de la fase a la mitad. Esta resistencia total es la resistencia de la fase, es decir, considerando a los dos conductores como uno solo. En este caso sería 0.5 por 0.16, que es el valor de la resistencia, por la longitud, que es 217.48. Y este sería el valor de la resistencia considerando dos conductores por fase. Si son tres conductores por fase, el factor ya no sería un medio, sino sería 1/3. Y si son cuatro conductores por fase, este factor sería 1/4. Por lo tanto, este factor va cambiando de acuerdo al número de conductores por fase. Otro de los parámetros en línea de transmisión es la conductancia. La conductancia es este elemento que tenemos aquí, que también se representa con un símbolo de resistencia, al igual que la resistencia del conductor, pero representa otro parámetro, es decir, no es el mismo parámetro. Esta es resistencia del conductor y esto es conductancia, que depende de la resistencia que ofrece la cadena de aisladores al paso de la corriente hacia tierra. Veamos la definición. La conductancia explica la pérdida de potencia real o potencia activa en unidades de watts entre conductores o entre los conductores y tierra. Para la línea aérea, esta pérdida de potencia se debe a las corrientes de fuga en los aisladores y las pérdidas por efecto corona. La corriente de fuga del aislador depende de la cantidad de suciedad, sal y otros contaminantes que se hayan acumulado sobre los aisladores, así como también de los factores meteorológicos. Es decir, por ejemplo, del porcentaje de humedad del aire. Mientras más húmedo se encuentre el aire, hay mayores condiciones o hay condiciones favorables para que la fuga de corriente aumente. El efecto corona ocurre cuando un valor elevado de la intensidad del campo eléctrico en la superficie del conductor hace que el aire se ionice eléctricamente y este aire se vuelva conductor. Ya habíamos visto la definición de efecto corona. El aire alrededor del conductor
pierde sus propiedades dieléctricas, es decir, pierde sus propiedades de aislante debido a los altos valores de voltaje, y este aire alrededor del conductor se vuelve también conductor. Al volverse conductor, entonces la corriente que viaja por el conductor tiende a fugarse o a escaparse a este aire que se encuentra alrededor del conductor y que ha perdido sus propiedades de aislante. Y estas pérdidas se conocen como pérdidas por efecto corona. Estas pérdidas por efecto corona en realidad suelen ser pequeñas y dependen de las condiciones meteorológicas también. En la mayoría de los casos suelen despreciarse debido a que son pequeñas en comparación con las pérdidas debido a la resistencia del conductor. Debido a ello, este valor de conductancia también suele despreciarse para el caso de líneas aéreas. La conductancia suele despreciarse, es decir, se considera como un valor igual a cero para el caso de estudio de sistema de potencia. Debido a que es un componente muy pequeño de la admitancia en derivación. Esta conductancia representa el camino de fuga desde el conductor a través de los aisladores hacia tierra, a través de la estructura metálica. La corriente que viaja por estos conductores encuentra en este aislador una resistencia muy alta, pero como no existe aislamiento infinito, es decir, esta cadena de aisladores también tiene un valor de resistencia finita, esta resistencia es muy alta, pero de todas maneras una mínima parte de la corriente, una corriente muy pequeña, logra atravesar todo este camino y logra llegar hasta la estructura metálica. A eso se denomina la corriente de fuga. Hay una corriente que logra fugarse a través del aislador y llegar hasta la estructura metálica. Estos valores de corriente son corrientes muy pequeñas, son despreciables y dependen, como hemos visto, de las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, suelen despreciarse estos valores. Esta resistencia que vemos en la figura representa la resistencia que ofrecen los aislantes para evitar que esa corriente de fuga llegue hacia tierra. Entonces no es el mismo valor que esta otra resistencia que tenemos aquí. Esta resistencia es la resistencia del conductor, mientras que esta otra resistencia es la resistencia de los aisladores. Son valores diferentes. Para el caso del conductor, la resistencia es pequeña. Hemos visto unos ejemplos de cálculo. Son valores pequeños en unidades de ohmios. En cambio, esta resistencia debe ser una resistencia muy alta, ya que es la resistencia de los aisladores. Y como sabemos, el aislador, cuya función es aislar, como lo indica el nombre, debe tener una resistencia muy alta. Para el caso de línea de transmisión, suele despreciarse ese valor de resistencia en la mayoría de los casos. Por lo tanto, simplemente se trabaja con la capacitancia. Por eso es que en este gráfico tenemos solamente la resistencia, la reactancia inductiva, debido a la inductancia de la línea, y la capacitancia. No aparece la conductancia. En este circuito se ha despreciado el valor de la conductancia. Y tenemos el valor de la capacitancia ubicado a ambos extremos de la línea, al inicio de la línea y al final de la línea. Para el cálculo de la inductancia y la capacitancia existen fórmulas que vamos a ver en las siguientes clases que dependen de la disposición de los conductores, del número de conductores por fase y del tipo de sistema.
Ok, jóvenes, por hoy día nos vamos a quedar aquí. ¿Alguna consulta respecto al